¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativa a la prueba del Apgar es falsa? Una frecuencia cardíaca de menos de 100 suma un punto. La flacidez muscular suma 0 puntos. El color completamente rosado suma 2 puntos. Una puntuación superior a 6 significa asfixia. La ausencia de respuesta al golpear la planta del pie suma 0 puntos. Respuesta. Entonces la puntuación de la gravedad de 0 a 2, ¿no? Entonces frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca no se escucha, entonces 0. Si la frecuencia cardíaca es menos de 100, tiene una puntuación de 1. Más de 100, puntuación de 2. ¿No? Entonces la A es correcta. La flacidez muscular suma 0 puntos, ¿no? Si el paciente no es reactivo o está flácido, entonces 0 puntos. El color completamente rosado suma 2 puntos. 0 cianótico. 1 acrocianosis, ¿no? Y rosado 2 puntos, ¿ya? Una puntuación superior a 6 significa asfixia. ¿Cuándo hablamos de asfixia? ¿Cuándo? ¿Recuerdan? Cuando el Apgar a los 5 minutos es menos de 6. Ni siquiera hablamos de asfixia cuando el Apgar a los 5 minutos es menos de 6. Hablamos de depresión respiratoria o depresión neonatal. El término de asfixia es un término bastante amplio. La asfixia, ¿no? Para el diagnóstico de asfixia debe tener criterios prenatales. Van a tener efectos de centinela. Los efectos de centinela son las manifestaciones que presenta el feto prenatalmente. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Sufrimiento fetal. ¿Y cómo se manifiesta? Con bradicardia. Inicialmente con taquicardia y bradicardia. Obviamente va a haber cambios en el monitoreo fetal. Va a haber modificaciones en su monitoreo y la manifestación va a ser bradicardia. Si tienen un paciente con bradicardia, con una mamá con una patología asociada, que puede ser una insuficiencia placentaria, ruptura prematura de membranas, de repente cualquier tipo de hemorragia en el tercer trimestre, y el paciente presenta hemorragia, presenta bradicardia, entonces ustedes probablemente van a tener un paciente con depresión al nacer. Si esa depresión se da con un Apgar o el Apgar inmediatamente nace, es de menos de 6 a los 5 minutos, entonces probablemente sí tenga alguna manifestación, ¿no? Neurológica el paciente, y no solo neurológica, también sistémica. Entonces hablamos de asfixia cuando tiene compromiso neurológico y cuando tiene compromiso sistémico. ¿Y cómo se manifiesta el paciente neurológicamente? Encefalopático. Entonces la encefalopatía es evidente. Van a ver ustedes un bebé con un moro incompleto o con un moro ausente, los reflejos también están ausentes, está hipoactivo, puede estar irritable en algún momento. Entonces la manifestación neurológica. La manifestación sistémica, los órganos que más sufren son el riñón. Van a tener insuficiencia renal, van a tener un compromiso esplácnico, ¿no? Van a tener compromiso respiratorio. Todo eso es la manifestación de una asfixia. Pero si ustedes tienen un recién nacido que nace, ¿no? Sin ningún factor de riesgo, deprimido, puede nacer con Apgar 1 y nace a los 5 minutos con un Apgar 6 y luego a los 10 minutos con un Apgar 9, y lo ven a la hora moviéndose, reactivo y no encefalopático, eso no es asfixia, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de asfixia no se da con el Apgar, ¿ya? Es una serie de cosas. El diagnóstico de asfixia es el evento prenatal, que le tomes una gasometría inmediatamente al nacimiento con un pH de 7.0, con un exceso de base mayor a 12 o a 13, con una acidosis metabólica. Si el paciente presenta esa gasometría, y luego le puedes pedir marcadores de asfixia como CPK, CPKMB, que están incrementados, y el paciente luce encefalopático, compromiso sistémico, se llama asfixia, ¿ya? Pero no toda depresión es sinónimo de asfixia. A veces en el hospital cometemos el error de poner asfixia o ponerle el título de asfixia a un paciente que está moviéndose de lo más normal, ¿no? Solo porque nació deprimido. Y la depresión muchas veces se puede dar por infección. El bebé con una infección o con una sepsis nace deprimido. El bebé que recibió medicación o la mamá que recibió medicación nace deprimido. Sulfato de magnesio, la misma anestesia produce depresión al nacer.
o problemas neuromusculares en el bebé propios del bebé también producen depresión. Y estos rápidamente salen con ventilación a presión positiva. ¿La ausencia de respuesta al golpear la planta de los pies suma 0 puntos? Sí. ¿No? La respuesta, la D. Indique la proposición correcta respecto a la valoración del Apgar en el recién nacido. Se utiliza para determinar la edad gestacional. Se debe practicar en época neonatal solo a los recién nacidos con dificultad respiratoria. Incluye entre los signos a considerar la frecuencia respiratoria. Se practica al minuto, a los 5, a los 10 minutos de vida. Se indica solo para los recién nacidos patológicos o supuestamente patológicos. Respuesta D. ¿Hasta los cuántos minutos podemos usar el Apgar? Si el Apgar es menor de 7, entonces pueden sumar a lo que es hasta los 20 minutos. Entonces va sumando, ¿ya? Entonces la idea es superar la puntuación 7, ¿ya? Entonces una puntuación por encima de 7, entonces ya pueden ustedes parar con la valoración del Apgar. En la puntuación del Apgar se considera todos los siguientes signos vitales que siguen excepto. Creo que es la misma. ¿Respuesta? B. Ante un recién nacido que presenta como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo la apnea primaria, ¿cuál será la primera actuación requerida? Eso me imagino que están recordando o van a recordar de la clase anterior. ¿Recuerdan? ¿Qué hacen ustedes cuando el paciente presenta apnea primaria? Estimulación. ¿Y si presenta apnea secundaria? Ventilación a presión positiva. ¿Ya? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces, la apnea primaria o apnea primaria se puede dar inmediatamente nace el bebé o se puede dar antes del nacimiento. ¿Ya? Entonces es difícil saber en qué momento el paciente presenta apnea primaria. Pero si ustedes reciben al bebé y ustedes siguen los pasos iniciales, que en este caso es la estimulación, primero colocar apertura vía aérea, aspirar la boca y la nariz y estimular, si inmediatamente después de esos pasos iniciales el bebé responde rápidamente, entonces el paciente está en apnea primaria. Pero si después de eso, de hacer los pasos iniciales, el paciente continúa o presenta bradicardia y presenta cianosis y asociado posteriormente a hipotensión, el paciente entra en apnea secundaria. El manejo o la conducta será ventilación a presión positiva. ¿Ya? Entonces, intubación, ¿en quiénes realizamos la intubación y ventilación? En el manejo de la atención de recién nacido, ustedes van a tener pasos iniciales que duran más o menos 30 segundos, que es vía aérea, aspirar secreciones, estimular. Eso debe durar más o menos 30 segundos. Inmediatamente a esos 30 segundos ustedes controlan la frecuencia cardíaca y colocan un oxímetro de pulso en la mano derecha, en la zona preductal. Si la saturación es por encima de 60, 65 y la frecuencia cardíaca está por encima de 100, no hay nada que hacer. Ustedes siguen estimulando y el bebé responde poco a poco y van a ver que la saturación sube. Pero si la frecuencia cardíaca es menos de 100, ustedes proceden a ventilación a presión positiva. Inmediatamente a ventilación a presión positiva, entonces deben tener una respuesta, ¿no?, con incremento de la frecuencia cardíaca. Pero si la frecuencia cardíaca baja en lugar de subir y es menos de 60, ¿cuál es el siguiente paso? Si quieren, ustedes intuban en ese momento y continúan con ventilación positiva y dan masaje cardíaco. O si quieren, continúan con ventilación a presión positiva y masaje cardíaco. ¿Ya? Entonces, solo si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, siguen el siguiente paso. Intubar, masaje o ventilación, masaje. Si luego de administrar 30 segundos, aunque ya no sea tiempos, si después de estos pasos el paciente persiste con frecuencia cardíaca menos de 60, intuban al paciente y administran adrenalina. ¿Ya?
En el test de Apgar que se practica al recién nacido, si el cuerpo es rosado y las extremidades azuladas, la puntuación aportada al color será... Si el cuerpo es rosado y las extremidades azuladas, ¿cómo se llama? Acrocianosis. Y la puntuación será de 1. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia fisiológica del recién nacido? Es más, es más intensa entre el tercer y cuarto día de vida. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos. Dura alrededor de un mes. El estado general es bueno. Las orinas son normales. La alternativa falsa respecto a la ictericia fisiológica. ¿Recuerdan el concepto de ictericia fisiológica? Monosintomática, menos de 13 miligramos. ¿Qué más? Manifestación entre el tercer y cuarto día. Se limita entre la semana, ¿no? Y puede prolongarse incluso hasta las 3 semanas cuando es lactancia materna exclusiva. Entonces, ¿es más intensa entre el tercer y cuarto día? Sí. ¿La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos? Sí. ¿Dura alrededor de un mes? ¿El estado general es bueno? Sí. ¿Es monosintomática? El único síntoma que ustedes van a ver es la ictericia. ¿Las orinas son normales o son colúricas? ¿En quiénes son colúricas? En el histérico colestásico. ¿Sí? La ictericia fisiológica es a expensas o a predominio de bilirrubinas indirectas, ¿no es así? Y las bilirrubinas directas son normales. La bilirrubina indirecta no es hidrosoluble, no pasa o no atraviesa la barrera glomerular, no pasa. Por lo tanto, ustedes no van a tener pigmentación de la orina. Pero la bilirrubina conjugada, que es manifestación de una colestasis hepática, sí atraviesa fácilmente el glomérulo. Por eso la manifestación de un paciente colestásico es coluria y acolia, ¿no? O hipocolia. ¿Respuesta? Sí. ¿Sí? Señale qué fármaco de los siguientes puede disminuir la ictericia fisiológica en el recién nacido cuando lo ingiere la madre en el tercer trimestre del embarazo. ¿Qué hace el fenobarbital? ¿Cuál es la función del fenobarbital? ¿Recuerda? Bien, la respuesta es la D, pero ¿qué hace? ¿Por qué? No. A ver, ¿recuerdan cuando hablamos de la ictericia? ¿Qué hace el fenobarbital? Estimula la conjugación, ¿ya? Por eso no solo van a usar el fenobarbital en pacientes con ictericia fisiológica. Hay algunos neonatólogos o algunos centros que utilizan el fenobarbital como manejo de la ictericia en el prematuro o en el término. Se le pone fenobarbital para estimular la conjugación y disminuye de esa manera la hiperbilirrubinemia. Pero también pueden usar ustedes en pacientes colestásicos o algunas patologías como el Klinger-Najar, donde se ve afectado la conjugación, Klinger-Najar, rotor. Entonces pueden usar ustedes el fenobarbital. Obviamente es tratamiento también en el paciente con colestasis hepática, ¿no? Para incrementar o estimular la conjugación. ¿Preguntas? Sí, doctor. Las dura la semana en el recién nacido a término, 2 semanas en el prematuro, y en el recién nacido a término con lactancia materna exclusiva puede durar hasta 3 semanas. Si ustedes ven al mes histérico a un bebé que recibe lactancia materna exclusiva, no se asusten. ¿Ya? Entonces, ese es un bebé con lactancia materna exclusiva, probablemente con pobre ganancia ponderal, o sea, no está ganando peso, está en ayunas bastante tiempo y persiste, ¿no?
La ictericia no solo se va a dar, como hemos comentado, por la mala técnica de lactancia o por el ayuno prolongado, también la leche de la mamá tiene bastantes factores que hacen que se incremente la hiperbilirrubinemia a predominio indirecto, ¿ya? Entonces van a encontrar también chiquititos con 3 o 4 semanas con ictericia, pero no va más allá del mes, ¿no? ¿Avanzamos? ¿Sí? Ustedes me dicen si aceleramos el... ¿Avanzamos más? ¿Es más rápido? ¿Está bien? Ya. Bueno, enterocolitis. Es otra patología casi propia de recién nacido y más de los prematuros, así como la membrana hialina. A menor edad gestacional, mayor riesgo de enterocolitis, ¿ya? Pero no solo es una patología propia de prematuro, también hemos mencionado que es una patología que se da en recién nacido a término. Pero para eso hay algunos factores que van a condicionar. Entonces, la enterocolitis es un síndrome clínico patológico característico, ¿no? Con necrosis coagulativa a nivel de trazo gastrointestinal. Y es casi propio de prematuro y es una manifestación que se da en casi todas las UCIs, en todas las UCIs neonatales. Entonces, es una de las complicaciones más frecuentes en un paciente en UCI neonatal y más aún si este es prematuro. Algunos datos epidemiológicos mundiales informan que una frecuencia va de más o menos entre 3 a 5% en todas las UCI neonatales, bastante alta, y de 7 a 10% en todos los recién nacidos pretérminos. Cuanto más pretérmino, mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Se da en porcentajes en el 10% en los menores de 1500 gramos y se va incrementando el riesgo cuanto menos edad y menos peso tenga el recién nacido. Entonces los factores de riesgo como la membrana hialina, prematurez. 90% de los recién nacidos o de los neonatos desarrollan enterocolitis, ¿no? Cuando son prematuros extremos. También se puede dar en recién nacidos a términos, pero está asociado generalmente a hipoxia o patologías que de alguna manera lleven al recién nacido a hipoxia. Vamos a ver un cuadro en quienes, aunque recién nacidos a términos, se podría presentar la enterocolitis necrotizante. Entonces, prematuros, neonatos prematuros con tracto gastrointestinal inmaduro, propio de un prematuro extremo, mecanismos de defensa inmaduro, el prematuro no tiene un sistema de defensa, una mucosa intestinal madura o que sea adecuada como para poder manejar los cambios no solo osmolares sino también los cuadros infecciosos o la disminución o los cambios de perfusión que se puedan dar. El ductus arterioso persistente. ¿Por qué el ductus arterioso? Si ustedes tienen un paciente con un ductus que es hemodinámicamente significativo, van a tener un secuestro de volumen. Ustedes traten de más o menos imaginarse a un recién nacido con un ductus arterioso. La sangre que llega hacia la aurícula izquierda pasa inmediatamente hacia el ventrículo izquierdo y luego del ventrículo izquierdo se va hacia la aorta, ¿no es así? Y teóricamente el ductus está cerrado. Entonces de ahí tiene que pasar hacia la parte sistémica y producir pues una perfusión adecuada de todos los órganos, ¿no? Los órganos nobles y no nobles. Pero si ustedes tienen una apertura del ductus, cuando llega la sangre hacia la aorta, gran parte de esa sangre se va por el ductus ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces van a tener un secuestro de un volumen. Entonces ese secuestro de volumen va a tener repercusión no en los órganos importantes como el cerebro, el corazón, las suprarrenales. Va a tener repercusión sobre los órganos no nobles, sobre la piel, sobre la parte esplácnica y sobre el riñón. Entonces, como hay una disminución del volumen, porque una gran parte se fue hacia la arteria pulmonar y luego se fue hacia el pulmón, ¿no? Entonces, lo que se produce es una disminución de la perfusión hacia diferentes órganos, dentro de ellos toda la parte esplácnica. Entonces, se produce disminución y por lo tanto se produce hipoxia. Y esa hipoxia es un factor importante para la enterocolitis necrotizante. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de presentar enterocolitis necrotizante? Prematuro con ductus, ¿no? O prematuro con membrana hialina con ductus tiene mayor riesgo de presentar enterocolitis necrotizante, que sea un ductus hemodinámicamente significativo, ¿no? También factor de riesgo como daño a la mucosa intestinal por hipoxisquemia, que es lo que estamos hablando. La presencia de bacterias en la luz del tracto gastrointestinal también es un factor
para la enterocolitis necrotizante, la terapia con indometacina. ¿Qué hace la indometacina? Cierra el ductus, pero ¿qué hace a nivel intestinal? Disminuye la perfusión, produce vasoconstricción a nivel de capilares, ¿no?, de la mucosa intestinal, por lo tanto produce hipoxia y hay mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. Y el incremento de la osmolaridad en la alimentación enteral produce enterocolitis necrotizante. En los recién nacidos a término, el recién nacido a término tiene un pulmón maduro, tiene un corazón maduro, no hay ductus, entonces no tendría por qué producirse enterocolitis necrotizante. Pero hay entidades no patológicas que sí pueden o incrementan el riesgo de enterocolitis. La asfixia. Todo paciente con asfixia, con depresión, y habíamos comentado que produce disminución de la perfusión e hipoxia, tiene riesgo de presentar enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, con una disminución del gasto cardíaco, con una disminución del volumen o de una perfusión a nivel intestinal, tiene riesgo de producir enterocolitis. Pacientes con hipotiroidismo, gastrosquisis, síndrome de Down, también tienen mayor riesgo de producir. La policitemia, la hiperviscosidad en la policitemia produce o incrementa el riesgo de enterocolitis. Ustedes más o menos se orientan por qué la policitemia puede producir enterocolitis. O explico esa parte. ¿Sí? Bueno, la policitemia es el incremento de la concentración de hematocrito por encima del 65%, ¿no? El concepto de policitemia, concentración de hematocrito por encima del 65%. Pero la policitemia o la concentración de hematocritos por encima del 65% puede no producir nada si el paciente no presenta hiperviscosidad. La hiperviscosidad lo que hace es disminuir la perfusión en diferentes órganos. No solo va a haber compromiso gastrointestinal, va a haber compromiso pulmonar y la manifestación va a ser dificultad respiratoria, parecía una taquimia transitoria. Va a haber compromiso a nivel neurológico donde el paciente puede presentarse irritable o hipoactivo. Va a haber manifestación a nivel periférico donde el paciente se presenta con cianosis. Y obviamente también a nivel gastrointestinal y la manifestación va a ser NEC, enterocolitis necrotizante. Entonces, la policitemia por la hiperviscosidad puede producir, ¿no?, enterocolitis necrotizante. Las transfusiones sanguíneas también incrementan el riesgo, el estrés perinatal, alimentación enteral agresiva también, al igual que en el recién nacido pretérmino. Entonces, otros factores que predisponen son la hipoglicemia, diarrea prolongada, la administración de soluciones hiperosmolares. Hay que tener mucho cuidado con el bicarbonato, cuando administran bicarbonato, también podría producir. Y el inicio temprano de la leche maternizada. Entonces existen múltiples teorías y una de las más importantes es la hipoxia e isquemia. Si hay hipoxia e isquemia, entonces mayor riesgo de enterocolitis necrotizante. El segundo establece la prematurez. Entonces todo prematuro tiene riesgo. Cuanto más pequeño, mayor riesgo de presentar enterocolitis necrotizante. Y obviamente la enterocolitis es una sumatoria de todo esto, ¿no? Entonces se suma la hipoxia, se suma la prematurez, se suma la presencia de gérmenes y se suma la hiperosmolaridad enteral para el inicio o la presencia de enterocolitis necrotizante. Entonces es un cuadrito donde ven ustedes la hipoxia. ¿Qué hace la hipoxia? Produce una redistribución de flujo, una redistribución sanguínea. Entonces, ¿quiénes se ven afectados? La parte gastrointestinal. Luego se produce una acidemia, restricciones vasculares. ¿Qué hace la acidemia? Produce vasoconstricción vascular. Se produce isquemia y la liberación de radicales libres. Todo es un círculo vicioso. Todo esto con riesgo de enterocolitis. La alimentación enteral, también como hemos mencionado, incrementa el riesgo de enterocolitis, ¿no? La triada característica en la manifestación clínica es distensión abdominal, sangrado gastrointestinal y neumatosis intestinal. Entonces, la manifestación no se da en todos los pacientes como distensión abdominal o como la presencia de residuo gástrico o como sangrado gastrointestinal. Es bien variable. Entonces, ustedes van a tener recién nacidos que
aparentemente están yendo bien y que inmediatamente presentan distensión abdominal, residuo gástrico, la presencia de heces de repente con sangre, o le piden un TB y el TB sale positivo, ¿no? O puede salir, o puede haber la presencia de hematoquesia, la presencia de sangre viva, y puede ser manifestación de enterocolitis. También hay compromiso sistémico, el paciente presenta deterioro respiratorio, presenta deterioro neurológico, presenta deterioro hematológico. La manifestación casi típica de la enterocolitis es la plaquetopenia y algunas veces con leucopenia. Entonces la aparición de los signos y síntomas es variable y se relaciona inversamente con la edad. Eso es importante, ¿ya? La manifestación de enterocolitis es un poco más precoz en el recién nacido a término. Y en el recién nacido pretérmino la manifestación es un poco más tardía. Entonces, si ustedes tienen un paciente con asfixia, entonces no es raro encontrar enterocolitis entre el tercer, cuarto, quinto día. Pero si ustedes tienen un prematuro, cuanto más pequeño, la manifestación un poco más tardía. Van a encontrar manifestación de enterocolitis entre la tercera, cuarta semana, ¿ya? Tiene una relación inversa de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, la manifestación clínica gastrointestinal, como hemos mencionado, distensión abdominal, va a haber la presencia de residuo, dolor abdominal, puede haber diarreas, vómitos, intolerancia alimentaria, hematoquesia, que es la presencia de sangre, o la presencia de una masa abdominal. Y manifestación sistémica es cuadros respiratorios, se manifiesta con apnea, alteraciones del patrón respiratorio, ahí va a haber respiraciones periódicas, puede haber bradicardia, ¿no? Hipotensión, letargia, acidosis, y puede haber compromiso con shock séptico y CID. Entonces, el hallazgo inicial suele ser intolerancia a la vía oral. O sea, siempre ustedes sospechen toda intolerancia en un prematuro, sospechen en enterocolitis necrotizante. La intolerancia la van a ver con distensión abdominal, la presencia de residuo, ¿no? Que puede ser bilioso, que puede ser porráceo, ¿no? Y un 30% de los neonatos dan cuadros de bacteremias. O sea, eso es importante, no siempre van a encontrar ustedes bacteremias en un paciente con enterocolitis necrotizante. No siempre van a tener cultivos positivos en un paciente con enterocolitis necrotizante. Es entre un 20 a 30% la bacteremia en ese tipo de pacientes. Sospecha diagnóstica. La sospecha clínica es importante. Ustedes diagnostican por la manifestación clínica. Podemos también encontrar manifestaciones laboratoriales como trombocitopenias y leucopenia. El PCR puede estar incrementado, ¿ya? Y la radiografía, que es importante, nos apoya y hace diagnóstico casi patognomónico del enterocolitis necrotizante, que es la presencia de neumatosis. Si ustedes encuentran neumatosis en la radiografía, entonces ustedes hacen un diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Esos son los criterios de Bell, probablemente ustedes ya lo han leído y lo han visto en diferentes libros, ¿no? Y lo que hace Bell es clasificar en grados, ¿no? Hasta el tercer grado del 1 y lo subdivide en 1A, 1B, y de acuerdo a la manifestación, tanto sistémica, abdominal y radiológica. En el 1 va a ver ustedes cambios sistémicos como temperatura, no modificación de la temperatura, pero puede haber apnea, bradicardia y letargia. Puede haber modificaciones gastrointestinales como distensión abdominal, ¿no? Puede haber emesis, la presencia de residuos. En la radiografía ustedes van a tener una radiografía casi normal, ¿no? No hay muchas modificaciones. Puede haber discreta dilatación de asas en el grado 2. En el grado 1B, perdón, ¿no? En el grado 2A ustedes van a encontrar las mismas manifestaciones que el grado 1, ¿no? La parte gastrointestinal también van a encontrar residuo gástrico, distensión abdominal, y algo que caracteriza en el diagnóstico en el grado 2 es la presencia de neumatosis intestinal. La neumatosis es la presencia de aire en una pared engrosada. Por el proceso inflamatorio se engrosa la pared intestinal y sobre esa pared o dentro de esa pared engrosada ustedes van a ver formaciones de aire o la presencia de aire. En el grado 3 ya tiene mayor compromiso sistémico, ¿no? El paciente se deteriora, va a haber hipotensión, va a haber bradicardia,
con manifestación metabólica, con acidosis respiratoria, hay consumo de plaquetas con C y D, el paciente está neutropénico, la parte gastrointestinal ya tiene signos, ¿no?, peritoneales. Entonces, y la manifestación radiológica es la presencia de ascitis. Y en grado 3B, lo que caracteriza es la perforación intestinal con neumoperitoneo. Entonces, recuerden más o menos algunos criterios en la clasificación de Bell, como en el grado 2 la presencia de neumatosis y en el grado 3 la presencia de neumoperitoneo. Entonces, los signos radiológicos son distensión abdominal, la presencia de gas en la pared intestinal, que es la neumatosis, que hace diagnóstico. Van a encontrar ustedes también gas en vena porta, engrosamiento de las asas intestinales, ascitis y termina siendo neumoperitoneo. Como una complicación tardía de la enterocolitis necrotizante es la estenosis intestinal. La estenosis intestinal se puede presentar entre el segundo, tercero o cuarto mes, ¿no? Eso es secundario al proceso inflamatorio de la enterocolitis necrotizante y generalmente está ubicado en el colon descendente, puede estar en sigmoides, en colon descendente. Esta es una placa, ¿no?, con dilatación de asas intestinales. Ustedes ven la dilatación de las asas, la pared ligeramente engrosada, ¿no? Ustedes ven una pared intestinal engrosada, pero con una dilatación evidente. Ustedes ven acá dilatación, igual, la dilatación de las asas intestinales, y es difícil poder diferenciar qué es intestino delgado y qué es intestino grueso en un paciente con enterocolitis necrotizante y con dilatación de asas. Es difícil. ¿Ya? Acá van a ver la neumatosis. Ustedes logran ver, vamos a ver. Ven ustedes esta pared que está engrosada. Sobre esta pared engrosada ven unas zonas radiolúcidas, ¿sí? Y esas zonas radiolúcidas son la neumatosis. Es la presencia de aire sobre la pared engrosada, ¿no? Vamos a ver acá. Tiene una pared intestinal, la pared que está engrosada. Y sobre esa pared engrosada ustedes van a ver zonas radiolúcidas, que es la neumatosis. Ven acá otra zona engrosada, que además acá hay también neumatosis. Ven acá una zona engrosada, una pared engrosada, neumatosis. La presencia de aire en el sistema porta, ¿no? Ustedes cuando evalúan el pulmón ven broncograma aéreo, ¿no es así? ¿Por qué se da el broncograma aéreo? Que por la presencia de aire, ¿no? Sobre una zona radioopaca, ustedes van a ver la presencia de aire, que son los árboles bronquiales, ¿no es así? Entonces, aire, que a pesar de estar condensado, ustedes van a ver la presencia de aire en el pulmón, es condensado. Pero el hígado tiene aire, o la imagen del hígado tiene aire. No, la imagen del hígado o la imagen del hígado en radiografía es una imagen radiopaca, uniforme, ¿no es así? Pero si ustedes ven una imagen como la que están viendo acá, que ese es el hígado, y ven ustedes zonas como un arbolito, como un broncograma aéreo, eso es aire a nivel de porta. ¿Ven acá? Ustedes no pueden ver esa imagen en un hígado, o sea, si quieren ver, revisen placas de niños o de adultos. En la parte del hígado ustedes no van a ver zonas como estas, ¿ya? Si ustedes ven una radiografía de un prematuro y ven que a nivel del hígado ven zonas radiolúcidas como arbolitos, entonces es la presencia de aire a nivel sistema porta. Igual acá. Ustedes logran ver las imágenes que es la presencia de aire en sistema porta. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y dónde es el aire? ¿Dónde es el aire? ¿Dónde se imaginan que es el aire? ¿Y cómo hago diagnóstico de neumoperitoneo? Les muestran esa placa y dicen, ¿qué hay, doctor?
¿Mm? Ese es el pulmón, donde tiene que haber aire, ¿no es así? Ese es el diafragma. Aquí hemos mencionado que el hígado es una zona bastante radiopaca, ¿no? Pero lo que llama la atención es que hay una zona radiolúcida por encima del hígado y por debajo del diafragma. Y también vemos otra zona radiolúcida. Es una zona bastante definida y delimitada por el diafragma. Ese es el pulmón, lo de arriba y lo de abajo es el abdomen. Entonces, esto en una placa de pie, que es una placa de pie donde el aire sube, van a ver una zona radiolúcida y eso es el neumoperitoneo. Le toman una placa tangencial, ¿no? Le echan al bebé en el decúbito y van a ver el aire entre el pulmón y entre el hígado, o por debajo del diafragma, y también por acá, por encima o por debajo de la pared del abdomen, ¿no? Eso es un neumoperitoneo, significa que hubo perforación intestinal. ¿Qué grado es? 3 A o B. 3B. Ya, A es presencia de ascitis. ¿Ya? ¿Y esto? Es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Una complicación post enterocolitis necrotizante, que es una zona estenosada. Entonces lo que se hace es colocar un contraste. Entonces lo que han hecho es en un bebé que probablemente tiene manifestación de una obstrucción intestinal, administrar contraste como un enema, administran el contraste y lo que hace es el contraste dibujar el colon, ¿no? Ese es el ciego, la parte de sigmoides, el colon descendente, y ustedes van a ver una zona que es estrecha. Pasa a la zona estrecha y el contraste sigue subiendo, ¿no? Entonces es otra imagen donde ven el contraste en una zona estrecha y sigue pasando. Esa es una estenosis intestinal.